El maestro se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado tantos milagros, porque no se habían convertido. Decía: ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 20 al 24. ¿Cómo entender el llamado de Dios? La otra cara de la moneda, es decir, la resistencia de muchos seres humanos a la conversión personal y aceptar la salvación que viene de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de julio, año 2021. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí. La otra cara de la moneda, diría un gran hermeneuta bíblico. La otra cara, la otra posición a lo que la gente puede recibir de Dios, a lo que significa Dios para una persona, cómo Dios presenta siempre son caminos de salvación. Dios siempre está insistiéndole al ser humano para que no caiga en la contaminación de la misma sociedad, para que no se deje llevar de las tentaciones, para que no permita que el mundo equivocado que eligió lo lleve a la condenación. El único deseo de Dios se llama salvar al hombre y a la mujer. El problema es que a menudo el hombre quiere dictar y proponer reglas de salvación. Ahí es donde está el problema. El problema nace cuando el ser humano cree que eso no es cierto. Es decir, yo dejo y el último día me voy a salvar. Yo no me pongo a preocuparme de esas cosas. Cuando ya esté para morirme, entonces de pronto me convierto por ahí en esos días antes, diría una persona. No, Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de José y de María, recrimina a las personas y les hace caer en cuenta la falta de conversión. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. En eso consiste, diría San Juan. ¿En qué consiste el amor de Dios? Y el evangelista dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestras faltas. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. Importante la primera conclusión para nuestra reflexión personal, y es importante esta primera conclusión de cómo aceptarle a Dios el reto de que Él me quiere salvar, pero el medio se llama conversión personal. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, un 3 de octubre del año 2014, hablando del tema, decía varias ideas bien interesantes. La primera que decía el Papa: Jesucristo está disgustado al verse atacado por su misma gente, de la ciudad que le dan la espalda a su mensaje. Tiro, Sidón, se hubieran hecho milagros realizados en ustedes. Entonces hace la advertencia el maestro de Nazaret. Es decir, así como han rechazado y asesinado a los profetas antes de que llegara Jesucristo, porque eran incómodos, ahora hacen lo mismo con Jesús de Nazaret, dice el Papa Francisco. Es justamente la clase dirigente la que le cierra las puertas al modo como Jesús quiere salvar la humanidad. ¿Cómo rechazan a Dios?
y cómo mataron una buena cantidad de profetas según el Antiguo Testamento de una Biblia, y cómo rechazan la presencia de Dios y se inventan otra realidad, dice el Papa. Y así termina, es como la resistencia del ser humano a ser salvado por Dios. Coloca esa palabra el Papa Francisco, la resistencia del ser humano al ser salvado por Dios. Dice la Santa Biblia, hemos tocado la flauta y nadie quiere bailar, hemos cantado un lamento y nadie quiere llorar. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Diría Dios. ¿Queremos salvarlo como nos gusta? Diría el Papa Francisco. Es siempre el cierre al mundo de Dios. ¿Por qué será eso tan común en cantidad de seres humanos cerrados a aceptar la salvación que viene de Dios, cerrados a realizar las cosas según las plantea Dios? El punto es que la conversión resulta más difícil y complicada allí donde Jesús y sus misioneros y sus grandes milagros se hicieron signos del amor de Dios. Entonces no se entiende. Es más o menos como ocurrírsele a uno una idea y decir, bueno, pero esta persona, ¿por qué se resiste tanto? Cuando hay personas que, por ejemplo, abandonan la iglesia y hablan cosas terribles y muy feas de la iglesia católica y estuvieron en esa iglesia. O hay personas que están todavía en la iglesia y es lo que dice el Papa Francisco, si allí donde hay todo el ambiente, los signos del amor de Dios, del reino de Dios, no se entiende la actitud del ser humano en contra de la salvación. Un ser humano criticando a su misma iglesia, ¿eso quién lo entiende? Eso no tiene lógica, eso no tiene presentación, eso no tiene razón de ser. La misma persona denigra de su iglesia, de sus sacerdotes, de sus pastores. Eso es muy triste. Las ciudades no judías de Tiro, de Sidón y Sodoma, decía el Papa, son ciudades emblemáticas del paganismo y del pecado. Parecerían mejor dispuestas para la conversión que el mismo pueblo de Israel. Esa es como una ironía, diría uno en otro lenguaje. Eso es una ironía. Saber que estas ciudades corrieron por otro lado. El Papa Benedicto XVI, bien interesante, como de costumbre, un 23 de septiembre del año 2011, el Papa Benedicto hablaba del tema y lo planteaba pues muy bueno, como un profeta. No le tembló para poder decirlo en público, verdaderamente. ¿Son tan pequeñas nuestras faltas? ¿Será que nos podemos dar el lujo de decir, no, yo no tengo unas falticas, una que otra, tampoco que sea mucho, pues yo no soy tan pecador? El Papa comenzaba preguntándose, ¿será que las faltas son tan pequeñas? ¿No será que hace 4 planteamientos? ¿No será que la droga destruye el ser humano? Por una parte, el ansia de la vida y del dinero, y por otra, la avidez del placer de quienes son adictos a la droga. Oigan, ese Papa planteando eso como Dios diciéndole a la humanidad, ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida. Eso le está hablando a 2 ciudades. Pongamos a ese mismo Dios y corrámoslo 2000 siglos adelante, 2020 siglos. Pongámoslo a correr en un pleno siglo 2021, el año 2021, perdón, siglo XXI, y pongámoslo a correr. Y cojamos esa misma frasecita, esas mismas palabras, y digamos, ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida. Digamos, ay de la droga que está acabando tanto la juventud, las personas, y llenando de dinero a otros, ávidos de poder por eso. Otra, ay de ti, ¿podría el hambre y la pobreza que tiene la humanidad en este momento devastar zonas enteras del mundo? No, el mal no es una cosa mínima, decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Eso no es tan mínimo, no es tan fácil entrar a hablar así. Mire cómo es lo que está pasando. Colombia tiene una buena cantidad de millones de colombianos que no se comen sino una comida diaria.
¿Será que eso es un mal mínimo? Hay cantidad de gente que no tiene empleo en Colombia. Hay cantidad de familias que están sufriendo en Colombia. Entonces el Papa lo pone a pensar, eso que está reclamándole Dios a esas ciudades, no lo puede estar reclamando ahorita en pleno siglo XXI a nosotros. No podría ser tan poderoso si nosotros pusiéramos a Dios en el centro de la vida. Esa sería la solución. La solución para tanto mal que está acabando con estos muchachos, con los jóvenes, con las familias, con esta mentalidad moderna de toda esta cantidad de países del mundo, eso está acabando con las familias. ¿No será que hay que volver otra vez por los caminos de Dios? ¿No será una resistencia a la salvación que viene de Dios a convertirse y hacer las cosas como se deben hacer? Habría que pensarlo. La otra cara de la moneda del mundo actual es la resistencia a la conversión de las personas. Caminos de perversidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.